El espacio como elemento facilitador del aprendizaje. Pedagogía y arquitectura. Un diálogo pendiente. Ponente, Sonia Rayos y Silvana Andrés. Soy Silvana Andrés, he sido profesora de educación secundaria durante 15 años y estoy con mi compañera Sonia Rayos, que es arquitecta y docente. Hola, buenas. Bueno, nos gusta empezar con este texto, que es de un arquitecto norteamericano que reflexionaba sobre la educación, sobre la arquitectura escolar, y dice así, os lo voy a leer: de la escuela comenzó con un hombre bajo un árbol, un hombre que no sabía que era un maestro y que se puso a discutir de lo que había comprendido con algunos otros que no sabían que eran estudiantes. Los estudiantes se pusieron a reflexionar sobre lo que había pasado entre ellos y sobre el efecto benéfico de aquel hombre. Desearon que sus hijos también lo escucharan. Y así se erigieron espacios y surgió la primera escuela. Bueno, nos gusta mucho este texto porque nos habla de los alumnos y los maestros bajo el árbol, de igual a igual. Es como un primer concepto que nos gustaría introducir porque nos habla del paso del modelo de enseñanza al modelo de aprendizaje. Bueno, y nos gustaba mucho comenzar con esta imagen, ¿no? Que son dos señoras entre dos coches. Nos habla un poco de cómo en las situaciones más adversas siempre hay una grieta, ¿no? Una fisura por la que podemos colarnos para llevar a nuestro terreno esas normas que a veces pensamos que nos limitan, ¿no? Que son condicionantes, que muchas veces nos están sirviendo de excusa, pues para no cambiar lo que no nos gusta y hay que llevar a cabo aquello en lo que realmente creemos, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando brevemente de lo que nosotras trabajamos, de qué es Arquilecturas. No queremos extendernos mucho con esto porque tenemos poquito tiempo y es verdad que donde queremos centrarnos es en el tema de las aulas, del espacio como tercer docente, pero bueno, básicamente os contamos lo que hacemos. Arquilecturas es un proyecto educativo desde el que diseñamos contenidos didácticos con el objetivo de acercar la arquitectura a los niños. Al final se trata de despertarles la curiosidad por el medio urbano y bueno, construir una mirada crítica, un poco que salgan a la calle y que entiendan lo que pasa en su entorno, ¿no? Porque estamos rodeados de arquitectura, vivimos en entornos arquitectónicos de mayor o menor calidad y creemos que reconocer el espacio que habitamos sin duda nos da seguridad. Desde luego no es nuestra intención formar arquitectos. La arquitectura para nosotros es una excusa, es un medio que nos permite trabajar las competencias básicas y creemos que nos permite incluso ir más allá. El hecho de que los niños observen su ciudad por primera vez, y esto está sucediendo, o la vivienda o el aula, es justo ahí donde surge una intencionalidad en la mirada y ese paso entre mirar y observar es el que nos parece interesante. Sin embargo, la arquitectura realmente tiene como poca presencia en el currículum escolar y cuando surge en alguna asignatura, pues en tecnología, en ciencias sociales, en historia del arte, en realidad no se trabaja desde las vivencias ni desde la experimentación. Claro, al final nosotros pensamos que el alumno lo que necesita es conectar esos aprendizajes de su vida y esos aprendizajes con su vida y que es precisamente a través de las vivencias que la arquitectura se convierte en una herramienta de aprendizaje significativo, porque la arquitectura está a su alcance, ¿no? Es algo tangible y encuentran esas conexiones, ¿no? con su realidad cotidiana. Lo que hacemos... Sigue, Silvana. Bueno, empleamos una metodología activa en la que el profesor es facilitador del proceso, pero es el alumno el que construye su propio conocimiento. Pensamos que si no es el niño el que formula las preguntas, pues no va a haber un aprendizaje significativo. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues creemos que situando al maestro como facilitador de ese proceso, poniendo al alcance recursos estimulantes, materiales de calidad, fomentando que el alumno formule las preguntas y elija sus propios proyectos y asumiendo que la acción, el juego, la práctica, la experimentación constituyen la herramienta más valiosa de aprendizaje. Creemos que la educación debe ser respetuosa, pero respetuosa no solo en la forma, también en los contenidos y en los procesos. Si queremos respetar al alumno, debemos ofrecer lo mejor de nosotros y estar dispuesto pues, también a ver lo mejor de ellos, ¿no? Pensamos que respetarles es poner a los mejores a trabajar para ellos, es también dedicar tiempo suficiente a preparar las clases, es ofrecerles el mismo material que darías a un adulto.
En definitiva, es no subestimarles, ¿no? Es ayudarles a que tomen decisiones, a que colaboren, a que comuniquen, es velar y defender sus intereses y, en definitiva, tratarles como ciudadanos de pleno derecho. Y conseguir, ¿no? Siempre decimos que cada niño y niña brille en algún momento de su proceso de aprendizaje, porque es que a nosotras también nos gusta brillar, a los adultos nos gusta brillar también. Y creemos firmemente que el aprendizaje debe ir unido al placer. A través del disfrute, ¿no? El esfuerzo solo será un paso más para conseguir un objetivo. Y digo esfuerzo, sí, ¿eh? Porque los adultos olvidamos que cuando un niño juega, invierte mucha energía, muchísima, y se esfuerza para conseguir superar retos. El asunto es que además lo hace disfrutando, ¿no? Que... Bueno, nosotros somos conscientes de que el éxito educativo no reside únicamente en la innovación. Creemos que hay que recuperar experiencias de éxito y por eso recurrimos con frecuencia a propuestas pedagógicas de las vanguardias como la Bauhaus, relacionada con la arquitectura, con el arte, y de clásicos de la pedagogía también, ¿no? La arquitectura y la pedagogía. Bueno, pues por ejemplo Pestalozzi, el empirismo, ese lema, ¿no? Del aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Nos interesa, por supuesto, la pedagogía de Montessori, Loris Malaguchi, que luego os enseñaremos algunos proyectos que hemos basado en el espacio como sugeridor de oportunidades, y las escuelas Reggio Emilia. Y bueno, pensamos que la escuela no puede ser consumidora de cultura, sino que tiene que ser productora de cultura. Nos interesan los clásicos, como os decíamos, y nos interesa la actualidad, ¿no? Nos interesa la innovación, nos interesa la tecnología y la utilizamos como una herramienta valiosa dentro del proceso de aprendizaje, pero con algunos matices. Sí, sí, justo hoy hemos tenido la anécdota, ¿no? Con la tecnología. Bueno, yo los últimos años en el aula pues he podido vivir la irrupción de las nuevas tecnologías, ¿no? Y estoy convencida de que somos nosotros los docentes y no los alumnos los más fascinados, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Pienso que los alumnos lo viven con mucha más naturalidad. Nosotros creo que ni podemos ni debemos competir con eso, porque estamos cayendo en errores garrafales, ¿no? Antes teníamos al alumno sentado en el pupitre y recibía de forma pasiva la lección magistral, pero ahora en muchos casos, desgraciadamente, la pantalla sustituye al profesor, pero el profesor, el proceso, ¿no? Digamos, entre el profesor y el alumno es muy similar. El alumno sigue siendo el receptor pasivo, el libro de texto cambia de medio y se transforma en tablet, ¿no? Pero pensamos que en muchas ocasiones así nos sentimos profesores del siglo XXI, ¿no? Que nuestra actividad es mucho más actual por usar la tablet, el ordenador, el móvil, ¿no? Y nos contentamos con usar sus herramientas para acercarnos a ellos, pero descuidamos lo más importante, que sería dotarles de herramientas para entrenar la mirada crítica. Bueno, que los niños y las niñas, ¿no? En este sentido, acceden a los dispositivos electrónicos sin un juicio crítico y sin esa capacidad de análisis necesaria. Y de este modo, el aprendizaje pues, se sigue volatilizando, porque es que nada ha cambiado en esencia. Los niños y las niñas, creemos desde Arquilecturas, necesitan plasmar las ideas en acciones, necesitan construir, experimentar también el placer que produce generar objetos, ¿no? Materializar los conceptos, trabajar el tacto, el movimiento y sobre todo porque en un mundo repleto de imágenes, de abstracción conceptual y de realidad virtual, el aprender haciendo se torna más necesario que nunca. Bueno, nosotros trabajamos 8 bloques de trabajo que no vamos a entrar a describiros, pero bueno, brevemente estáis viendo un poquito imágenes de los talleres que nosotros realizamos, en los que vamos abarcando, bueno, dentro de estos bloques, pues por una parte ciudad y urbanismo, importantísimo, vivienda y edificación, vamos como concretando, ¿no? Estructuras y construcción. ¿Vale? Veis un poquito las imágenes. Ya os digo, no nos queremos detener mucho en esto porque queremos tener tiempo para luego extendernos, pero bueno, para que veáis un poquito estética y composición, escala y proporción, volumen, luces y sombras, materialidad y percepción sensorial. Esos son los bloques, ¿no? Que trabajamos, y luego paisajismo y medio ambiente. Y luego además, bueno, lo que han comentado en la presentación, diseñamos espacios para la primera infancia,
Este es el Espai de Telles, luego os hablaremos, si tenemos tiempo, un poquito de este espacio, que es un espacio basado en la pedagogía de Reggio Emilia, de Loris Malagucci. El mismo espacio o el mismo concepto en otra localización, la anterior era en Valencia, esto es en Alicante y en Castellón. Y un espacio efímero durante 3 semanas para el Día Internacional de la Infancia, bueno, en Mislata también, aquí en Valencia. Bueno, aquí hay algunas imágenes, ¿no? Para que... Bueno, en arquitectura trabajamos diferentes objetivos, ¿no? Uno de ellos era acercar la arquitectura a los niños, y luego hay un objetivo que es el último, pero que para nosotros es muy, muy importante, y el objetivo es aprender que en el desarrollo de cualquier actividad creativa, y creativa o no, en el desarrollo de cualquier actividad, el pensamiento crítico y la toma de decisiones razonada legitiman el proyecto. Nos gustaría destacar esto porque creemos que es extrapolable a cualquier actividad, pero especialmente a la vuestra, a la de la docencia. Siempre decimos, haced aquello que vosotras y vosotros realmente creáis que tenéis que hacer, convencidos, legitimados por vuestra capacidad de pensamiento crítico y por vuestra experiencia. Y si surgen dificultades, porque siempre en cualquier profesión surgen dificultades, buscad la grieta. Muchas de las cosas que vais a ver y que os vamos a contar, vosotras y vosotros las estaréis ya aplicando, pero seguro que a vuestro alrededor pues tenéis profesionales de la docencia que siguen un patrón impuesto por el entorno, pues bien sea la dirección del colegio, profesoras paralelas, familias que a veces pensamos que nos están queriendo llevar. Bueno, nosotros creemos que podemos elegir instalarnos en la queja o buscar la grieta. Y que por ahí, pues por supuesto, apostamos, ¿no? por buscar la grieta. Y para ello pensamos que sin duda tenemos que apoyarnos en la arquitectura, que la arquitectura y pedagogía tienen que ir de la mano. Esto que veis aquí, bueno, es una clase del siglo XXI, pero podía ser perfectamente una clase de hace 40 años cuando yo estudié pues, en infantil, en primaria. Y bueno, y a partir de aquí, pues un poquito, vamos a hacer un poco de reflexión sobre este tema, ¿no? Del espacio como vehículo, ¿no? O como lugar que alberga, ¿no? Todos estos usos educativos. Y es que en realidad este diálogo entre arquitectura y pedagogía no es algo nuevo, es algo que ya llevamos muchos años, incluso siglos, diría yo, reflexionando, ¿no? Tanto pedagogos como arquitectos reflexionando sobre el encuentro entre arquitectura y pedagogía, pero en pleno siglo XXI nosotras pensamos que la mayor parte de los centros escolares pues parecen más centros carcelarios sin identidad propia, ¿no? Es verdad que existen ejemplos muy interesantes a lo largo de la historia y vamos a ver algunos, pero no sabemos bien por qué, parecen no haber quedado como referente de la arquitectura escolar contemporánea. La mayor parte de las escuelas que frecuentamos pues fueron diseñadas hace muchos años, pero es que las que se han diseñado recientemente pues han basado su diseño en las escuelas tradicionales. ¿Por qué sucede esto? Evidentemente los técnicos que diseñan las normativas, que regulan las escuelas, bueno, pues lo han hecho basándose en el diseño de esas preexistentes y basándose, y aquí es donde, bueno, basándose en sistemas pedagógicos que están basados en la quietud. O sea, este aula evidentemente no invita al movimiento. El profesor está en su butaca, detrás de su mesa, junto a la pizarra, bueno, frente a unas hileras de pupitres, en el mejor de los casos. Aquí los vemos en pupitres aislados porque sucede muchísimo que en primaria los niños están en pupitres aislados y bueno, los alumnos allí están recibiendo la lección. Digamos que los lugares de aprendizaje pues no están teniendo en cuenta el movimiento de las personas que los habitan y en qué momento más, en qué etapa más necesitamos movernos que en la infancia, ¿no? Estos espacios, bueno, pues no son pensados para el movimiento. Lamentablemente el espacio sigue sin ser considerado parte del currículum de la escuela a pesar de lo visible que es. Digamos que se enseña dentro del espacio, pero no se enseña con el espacio. Sin embargo, la neurociencia y la neuroeducación nos dice, ¿no?, que habitar un espacio amable, un espacio desapacible, pues condiciona muchísimo nuestro estar y entonces, bueno, evidentemente estamos convencidas de que el espacio como educador es difícilmente cuestionable. La arquitectura, bueno, contiene, pensamos nosotras, algunas de las claves que la pedagogía pretende enseñar. Pero por muy maravilloso que sea un espacio, si la pedagogía y la arquitectura no dialogan, si no van de la mano, bueno,
aunque ese espacio sea facilitador del intercambio, si esos usuarios no se apropian del espacio, pues difícilmente el espacio puede enseñar. Yo como arquitecta muchas veces me encuentro con la situación de que frente a docentes pues me preguntan, es que los espacios escolares, la arquitectura escolar no nos ayuda, no nos aporta. Es verdad que los arquitectos cuando diseñamos colegios nos basamos bueno, pues en unas normativas bueno, que son poco flexibles, que no sabemos qué metodología se va a emplear en esos colegios. Pero bueno, aquí nos preguntamos, ¿no? ¿Son acaso flexibles los programas de necesidades para la elaboración de los proyectos? ¿Tiene sentido hablar de metodología cuando hablamos del espacio? La normativa, para que os hagáis una idea, habla de un montón de condicionantes físicos del espacio, pero no habla en ningún momento del niño y la niña, o sea, no se menciona al alumnado, ¿no? Nosotros preguntamos, ¿no? ¿Estamos desde los centros educativos sabiendo adaptar los espacios a las necesidades reales de los niños y las niñas? Bueno, y también habría que preguntarse cuáles son, ¿no?, las necesidades de los niños y las niñas. Pues, en fin, nosotras pensamos que, bueno, la escuela es un concepto moderno y estamos convencidas de que el mejor entorno para un niño que tuviese pues, una familia saludable y normal y en la que todo funciona, pues el mejor entorno para ese niño en primera infancia sería la casa, ¿no? Pensamos que lo ideal es que los niños estuviesen en esa etapa con sus progenitores. Así ha sido durante muchísimo tiempo. En fin, ahora se ha puesto de moda, digamos, el hablar de la importancia de socializar desde edad temprana, ¿no? Y las madres y los padres que deciden llevar a sus hijos al colegio, si deciden llevarlos más tarde, pues se sienten constantemente juzgados. No, los niños creemos que donde mejor está es en casa. Y como sabemos que esto no siempre es posible, ¿no?, en nuestro caso no lo ha sido, pues por la vida laboral de los padres y demás, la escuela debe cumplir esa función social. Y si la escuela en esta etapa cubre una función, digamos, de custodia del menor, entendemos que debe de buscar un ambiente lo más parecido a un hogar, ¿no? ¿Y qué es lo más importante para el niño? Lo podemos ver en esta imagen. Lo más importante para el niño en la arquitectura son las personas. Los niños, si veis esta diapositiva, lo representan perfectamente. Ellos lo tienen clarísimo. Bueno, pues un espacio para habitar durante varias horas cada día, y esas formas de habitar deben comenzar por cubrir necesidades básicas, porque en casa bebemos cuando tenemos sed, usamos el baño, ¿no?, cuando lo necesitamos, nos comunicamos con los nuestros, obtenemos afecto, podemos tomar un tentempié, ¿no? Recorremos la casa sin estar recluidos en una sola habitación, nos sentamos de diferentes maneras, en la silla, en el sofá, en el suelo. Los miembros de la familia también realizan actividades diferentes y además de forma simultánea. También ayudamos, ¿no?, en las tareas del hogar. Participamos en definitiva del día a día, de la vida del hogar y de los adultos. Y realizamos actividades que no siempre están dirigidas, ¿no?, siempre bajo el cuidado del adulto, los niños, eso sí, pero no siempre sometidos a las indicaciones del adulto, ¿no? En casa, por ejemplo, pues cuidamos el orden también. Bueno, hoy todavía existen escuelas donde se dan algunas de estas circunstancias y tal vez podemos reconocer algunas en nuestros centros escolares, ¿no?, nuestras propias escuelas. Escuelas donde tan sencillamente el agua no está al alcance de los niños, aunque sabemos ya que para el aprendizaje el cerebro debe estar bien hidratado. Escuelas donde se impone la hora de ir al baño, no atendiendo así a la propia autorregulación, ¿no? Escuelas donde los niños y las niñas tienen que estar sentados en sillas de madera durísimas durante prácticamente todo el tiempo que pasan en la escuela, donde se trata a los niños a veces con menos respeto del que trataríamos a nuestros compañeros de trabajo, ¿no?, donde los niños están realizando tareas que no ven realizar a los adultos, donde las clases están atiborradas de material expuesto, ¿no?, paredes repletas de trabajos, con una sobreexposición, creemos, excesiva de todo aquello que los niños y las niñas hacen, ¿no? La presión de hacerlo bien, porque es que se va a exponer, ¿no? Esto es muy importante. Y, sin embargo, pensamos que podemos introducir cambios sin efectuar grandes obras, ¿no? Podemos empezar diseñando esos recorridos afectivos, teniendo en cuenta que en muchos centros la familia no pueden acceder al interior, ¿no? Vamos a cuidar, como lo hacemos en casa, ¿no?, el recibidor, ese primer espacio,
cuidar ese momento de recepción del alumnado, cuidar la apariencia de un hall que debe mostrar el carácter de nuestra escuela, ¿no? Habilitar, por ejemplo, una zona donde los niños y las niñas puedan despedirse de sus familiares y facilitar, si es posible, un tiempo extra de adaptación a aquellos niños y niñas que lo necesiten. Gestos muy sencillos, como potenciar, por ejemplo, que los niños lleven un calzado cómodo. Pedimos a lo largo del curso muchísimo material escolar. ¿Se podrían pedir zapatillas de ir por casa? Hay escuelas donde esto ya está sucediendo. Les estaríamos transmitiendo a los niños que la escuela es un lugar donde habitar, ¿no? Un lugar para estar seguros. Pero es que además de trabajar estos aspectos emocionales, también estaríamos fomentando la autonomía, la psicomotricidad, la responsabilidad, el orden. Ojo, estaríamos trabajando contenido curricular. Y entender la escuela como un todo, como la casa, ¿no? Mi casa no es solo mi habitación, mi cole no es solo mi clase. Y es que el aprendizaje se da en todo el contexto escolar, el comedor, la biblioteca, los pasillos, el espacio exterior, el resto de las aulas, el resto de profesorado, las familias, los alumnos de otras etapas, el barrio, y no ver únicamente, por ejemplo, el patio como un lugar de desfogue, ¿no? Hay infinitas actividades que pueden y deben darse en el espacio exterior. En una escuela donde se trabaja bien, donde los niños están bien, pues no es necesario ese desfogue, ¿no? Realmente. Y entender que todo momento es susceptible de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, el comedor escolar, donde vemos niños y niñas que ponen y quitan la mesa. Niños y niñas muy pequeños que se sirven la comida, ¿no? Esto está sucediendo en escuelas en nuestro país. Y abrir verdaderamente la escuela al entorno y a las familias. Porque una cosa, ¿imagináis un recurso más barato, más predispuesto, más variado, ¿no? Que los padres? Mejorar la comunicación con las familias. En definitiva, nos están confiando a lo más importante, ¿no? que tienen. Pero una vez el cole, dejas al niño y el cole cierra las puertas, ¿no? Pues se produce una situación difícil. Eh, ¿Sería posible, por ejemplo, esa comunicación mejorarla a través de un registro de imágenes? O sea, el boletín de notas está bien, pero es que podríamos emplear muchísimas más herramientas de comunicación que no estamos usando, ¿no? Y pensamos que, en definitiva, lo que debemos hacer es pasar del proceso de enseñanza al proceso de aprendizaje. Y para ello, pues debemos posicionarnos, ¿no? Sería lo primero. Y aquí el alumno debe ser el protagonista de su aprendizaje. Nosotras, o sea, nosotros, ¿no? Como docentes podemos idear prácticas adecuadas, estar en los procesos, en los tiempos, ¿no? Y bueno, por supuesto, para ello la clave sería trabajar en equipo, ¿no? Y luego, pues plantearnos, ¿esto solo funcionaría en una etapa 07? ¿En 06? Se podría ampliar, ¿no? Y nosotras, desde luego, tenemos una máxima, ¿no? Que es que la metodología que funciona con los adultos, ¿no? Funciona con los niños. O sea, lo que me va bien a mí, le va bien al niño. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues mirad, muy sencillo. Tendría sentido que ahora mismo a todos vosotros, ¿no? Vamos a parar el webinar un momentito y vamos a prohibiros beber agua. No, por favor, además, sentaos bien. O sea, poneos rectos y sentaos bien. Y yo, no sé, espero que ninguno de vosotros esté comiendo ahora mismo, ¿no? No puedo verlo, pero confío en que no estéis comiendo, ¿no? Por supuesto, ninguno estará dibujando, ¿no? Sobre un papel, no estaréis dibujando. Porque estas situaciones se dan a diario, en infantil, en primaria, en secundaria, ¿no? Constantemente estamos recriminando al alumnado cosas que nos parecen muy razonables, ¿no? Sí. Bueno, y en esta imagen, pues simplemente queremos comentaros, ¿no? Que no hay más que entrar en una clase, simplemente entrar para intuir sin saber mucho, ¿no? Pero vamos a intuir de inmediato, o sea, rápidamente, la metodología que estamos empleando, ¿no? Incluso el tipo de relaciones que estamos potenciando, la forma de relacionarnos con el espacio muestra la metodología que empleamos. Incluso yo aquí simplificaría la frase. Diría, la forma de relacionarnos muestra la metodología que empleamos. Bueno, el origen, ¿no?
A lo largo de la historia, la verdad que hay ejemplos brillantes. Ya os decíamos antes que a nosotras nos interesa muchísimo mirar atrás y ver las propuestas de éxito, ¿no? Y bueno, porque nos consideramos muy modernos, ¿no? Cuando empleamos metodologías por proyectos o por ámbitos, pero vamos a echar la vista atrás, vamos a ver imágenes de escuelas innovadoras del siglo XIX. Pues sí, una escuela súper innovadora, ¿no? Pero es del siglo XIX, ¿eh? Hoy en día te puedes considerar un padre o una madre muy afortunado si la escuela de tus hijos cuenta con un huerto escolar activo, ¿no? Esto es una escuela del siglo XIX, o sea que, bueno, hoy en día, si sentamos a los niños en U, ya nos estamos distinguiendo un poco de nuestros compañeros, ¿no? Pues bueno, en el siglo XIX podemos ver en esta imagen niños y niñas sentados en U. Pero es que además, si os fijáis en las mesas, están trabajando con material manipulativo. Pero es que además, si miráis, hay una maestra con un niño en brazos. Es decir, están atendiendo las emociones. Y podríamos continuar que además, ¿no? Podemos ver que hay dos maestras más en el aula, ¿no? Dos maestras de apoyo, tal vez ayudando con algún niño o niña con necesidades educativas diferentes, pero todo el conjunto de la clase beneficiándose de ese apoyo dentro del aula, ¿eh? En el siglo XIX. En esta otra imagen podemos ver niños y niñas en el exterior realizando tareas útiles, sintiéndose capaces, sintiéndose valiosos, ¿no? Y vemos adultos acompañando y confiando en el alumnado. Bueno, hoy en día serías muy afortunado si la escuela de tus hijos contase con herramientas, ¿no? Donde los niños pudiesen también sentirse valiosos y útiles. Esta es otra imagen, en concreto es una escuela Montessori, donde vemos los niños trabajando por rincones, ¿no? O sea, estamos viendo niños tejiendo, niños con juguete manipulativo, estamos viendo niños realizando diferentes actividades en el suelo, en las mesas, sentados de diferentes maneras. Bueno, esta imagen nos encanta, ¿no? Bueno, porque fijaos que aunque es una imagen del siglo XIX, ya nos está diciendo, por ejemplo, que está imitando a la casa. Si nos fijamos en las paredes, ¿no? Aparecen pues con papel pintado, aparecen con cuadros. Fijaos, hay un piano, hay música en directo. Eh, no sé si alcancéis a verlo, pero hay una jaula, ¿no? Es una jaula, pero bueno, hay una mascota dentro del aula, hay plantas, ¿no? Que en el siglo XIX hay plantas. Bueno, voy a confesar que esta imagen en realidad pertenece a una escuela de magisterio, ¿no? Hay un montón de maestras atentas realizando prácticas, pero bueno, ya podemos ver que para empezar los niños y las niñas están situados en mesas por equipos, ¿no? Y cada uno de ellos está trabajando un aspecto diferente con mucho material manipulativo. Vemos, incluso si os fijáis en el suelo, líneas marcadas en el suelo que nos indican que en algún momento se retiran las mesas y se produce una actividad donde esas líneas son significativas. Vemos maquetas de arquitectura, ¿no? Es una imagen, desde luego, que nos está diciendo muchísimas cosas. Aquí, pues lo mismo, ¿no? Niños, ¿no? Aquí no hay niñas, niños, pues haciendo de maestro, que esto conecta mucho con el texto que ha leído Sonia, ¿no, Sonia? Sí, del árbol. Sí, pues niños explicando la lección en el exterior, ¿no? Pero además trabajando el plano, que Sonia y yo nos creemos muy modernas porque trabajamos con planos, ¿no? De pronto vemos esto. Pues lo mismo, en el aula, ¿no? Abierta al exterior, allí vemos que en la Escuela del Bosc, esta me gusta porque es una grieta, hay una grieta. Fijaos, ha habido una situación de crisis, ¿no? Por epidemias, la clase ha salido al exterior y de pronto pues también viene una norma que no nos gusta, como puede suceder ahora con la ley. Hay una norma en la que los niños y las niñas deben estar separados por sexo. Pues fijaos, los profesores encuentran esa grieta, ¿no? Dicen, sí, sí, vamos a cumplir con la ley. Es que las niñas están a la derecha y los niños a la izquierda, pero bueno, fijaos cómo ellos han encontrado ahí, ¿no? Esa pequeña trampa para que sí que haya una relación. Bueno, esta conecta muchísimo, con la escuela y el árbol. Nos gusta muchísimo. Esto es posible, en muchísimas escuelas. Haya o no haya árboles, pero hay patios y hay espacio exterior. Y desde luego los niños necesitan el aire, el sol, necesitan salir al exterior. Aquí pues es otro ejemplo de una escuela Montessori en Barcelona en 1932. Pues lo mismo, ¿no? Niños al aire libre,
realizando actividades diferentes, simultáneas, ¿no? Y al final pues se está confiando, ¿no?, en los niños. Claro, es que en realidad es importantísimo, ¿no?, salir del aula y nos entristece ver que los patios de los colegios, pues en horas lectivas, suelen estar vacíos, ¿no? La verdad es que, bueno, tras la Primera Guerra Mundial surgen las escuelas al aire libre que están basadas en una crisis, en problemas de higiene y concretamente en la lucha contra la tuberculosis infantil. Ahora mismo nosotras siempre decimos que también hay una crisis, ¿no? Entonces eran una crisis pues de este tipo de salud. Ahora hay una crisis de motivación, una crisis de un fracaso escolar muy, muy alto y bueno, y creemos que ahora es el momento también de revisar nuestras prácticas, ¿no? Si os fijáis en esta imagen, que tiene mucho que ver también con muchas de las cosas que hemos dicho, ¿no? Se rompe el esquema unidireccional al que posteriormente hemos vuelto con el sistema de enseñanza actual y nos recuerda mucho esa diapositiva de la Escuela del Bosch, ¿no?, donde estaban los niños y las niñas separados pero juntos, ¿no? Esta arquitectura en la que el interior y el exterior se vuelve más difuso, la verdad es que se ha perdido. En algunos países donde la climatología pues, no permite que los niños y las niñas puedan estar tanto tiempo en el patio, lo que están haciendo es que están introduciendo el juego que se suele tener en el exterior en espacios cerrados, ¿no? Y bueno, de alguna manera nos muestra, ¿no?, que en 1935 es súper innovador tener esto y la arquitectura está al servicio de los niños y las niñas. Fijaos en esta. La maestra se lleva el aula al exterior. O sea, hay unos niños que están pintando ahí a la izquierda, hay otros niños que están en el interior del aula, tienen material manipulativo, están en un círculo. Bueno, los niños necesitan del aire, necesitan la luz del sol y la pedagogía tiene que estar también al servicio del alumnado. Muy conocida esta imagen, por lo menos entre arquitectos y me imagino que también en pedagogía. Es una escuela Montessori y son bloques de hormigón. Quiero decir, no hay nada más barato que unos bloques de hormigón y que los niños están trabajando con arena, que también es como muy polémico, ¿no?, todo el tema de la arena en los colegios. Y luego otro ejemplo de innovación también, en 1956, la pedagogía y la arquitectura van de la mano. Esto es un hall de una escuela Montessori donde estos módulos se transforman, se mueven y bueno. Y ahora tenemos aquí una ronda de preguntas. No sé si queréis hacer alguna pregunta, si... ¿Una queja? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué estáis? tal, Laura? A ver, estoy intentando desplegar el panel de preguntas. Me dicen que vamos un poquito mal de tiempo, entonces por ahora solo vamos a pasar un par de preguntas. Vale. Vale. A ver, que me dicen que no se oye. Hola. A ver, Te oímos, ¿eh? Te oímos. estas dos preguntas, ¿no? Vale. Qué nervios, es un examen. Bueno, os agradecen la ponencia, dicen que están muy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Dice, soy maestro siempre en colegios de compensatoria y para utilizar los espacios y las estancias del centro educativo de forma multieducativa, ¿no sería necesario un cambio en la organización del centro, de mentalidad de los equipos directivos? Y sobre todo un cambio en la mentalidad de las administraciones educativas. Bueno, más yo, o sea, a ver, yo personalmente creo que más en los equipos, ¿eh? Porque muchas veces pensamos que la administración, la legislación, ¿no?, es más restrictiva de lo que es. O sea, realmente, por ejemplo, la agrupación, los tiempos horarios, ¿no?, pues esta cosa de las asignaturas y tal, el currículum es mucho más abierto y cada centro tiene muchísima más autonomía de la que presumimos. O sea, la ley no es tan excusa como nosotros los docentes, ¿no?, muchas veces pensamos. Ahora, del equipo, por supuesto. O sea, yo creo que el drama más terrible que estamos viviendo los docentes es que pues al final te sientes una isla, ¿no? Dentro de, pues si tienes la suerte de tener compañeros que te apoyan, ¿no?, y que puedes pues hacer viable los proyectos. Pero claro, cuando no hay estos apoyos, ¿qué hacemos, no? Pues ese es el problema. ¿Qué hacemos cuando con tanto profesor interino, ¿no?, que no tienen tiempo de desarrollar un proyecto pues porque van cambiando de escuela y demás?
En definitiva, nosotras pensamos que, creemos que es interesante la formación en los propios centros educativos, ¿no? Yo puedo asistir a cosas muy interesantes, pero si voy yo sola como isla, ¿no? de mi colegio y eso no tiene una continuidad en el centro, pues desde luego es una pena. Y luego, pues también creemos que hay que ir estableciendo relaciones y lazos con todas aquellas personas que nos encontremos que en un momento dado nos pueden apoyar. Es decir, aunque sean personas que no están en mi centro, yo me guardo el teléfono de todas las personas que encuentro en mi vida interesantes y en un momento dado, pues tengo grupos de WhatsApp con amigos y amigas, ¿no? que creen en lo mismo que yo y cuando no encuentro ese apoyo en mi entorno cercano, recurro a ellos. O sea, siempre hay que buscar esas relaciones porque, desde luego, pues solos, cerrando la puerta del aula, vamos a poder ayudar un año a unos niños, pero no va a haber un proyecto, desde luego, serio que cambie nada. Sí, respecto a lo de las consellerías o educación y todo este tipo de cosas, nosotros nos encontramos con mucho profesorado que nos cuenta que se han visto interpelados a veces más que por consellerías, por personas de su propio centro que de alguna forma, pues bueno, han tratado de denunciar cosas que veían, que ellos pensaban que a lo mejor no estaban bien, y con lo que se han encontrado ha sido con todo lo contrario, que cuando uno, lo que hablábamos antes, cómo legitimar nuestro proyecto, si creemos en él y sabemos justificarlo, sabemos razonarlo, al final nadie va a poder decirnos que lo estamos haciendo mal, ¿no? Y bueno, y lo que nos encontramos es eso, el profesorado que nos dice, luego ha llegado consellería o el propio director de mi centro que tenía dudas, cuando yo he justificado por qué estaba haciendo las cosas de una determinada manera, pues me ha dicho adelante, ¿no? Entonces, la realidad es esta, ¿no? La realidad que nosotras estamos viendo. No sé si hemos contestado. Vale, quería hacer una pregunta más. Dice, yo trabajo con mi compi en un aula tradicional con equipos cooperativos, con la Flipped Classroom y en definitiva con las metodologías activas, pero que no van más allá. Por lo que comentaba anteriormente, por un cambio de actitud en los equipos directivos y la administración para propiciar dichos cambios y sacar todo el jugo posible a las metodologías que llevamos a cabo, le gustaría saber qué pensáis al respecto de todo esto y si tardará mucho en dar ese cambio las administraciones. Bueno, yo creo que el cambio de las administraciones tiene que venir porque hay una reclamación por parte del profesorado de los centros, ¿no? Y lo que decía un poquito Silvana es que el currículum es muy abierto, o sea, se trabaja por competencias y al final si tú justificas que lo que estás haciendo está cumpliendo, ¿no? El currículum. Nosotros siempre cuando nos comentan, siempre decimos sacar sobran muebles en las aulas porque se puede trabajar de otra forma, por ejemplo, en primaria, infantil y primaria, pues vamos a ver ejemplos después que se puede trabajar de otra forma sin tanto mobiliario institucional y y ajustándonos a la ley. Bueno, en referencia a la institución, ¿no? O sea, sí que, por ejemplo, siempre me he pensado, ¿no? En la inspección educativa, pues sí, que vengan a clase, ¿no? Yo he estado 15 años, lamentablemente, o sea, nunca han venido a mi clase, ¿eh? Yo hubiese estado encantada en recibir al inspector y preguntarle todo lo que no sabía, o sea, yo tenía muchísimas dudas y me hubiese gustado tener ese apoyo. Yo creo, lo que decía Sonia, que cuando justificas no vas a tener ningún problema. O sea, cuando tú eres riguroso y serio con tu trabajo, pues es que no te pueden pillar en nada, al revés. O sea, todo lo que aportes que sea beneficioso para los niños. Y luego, sobre todo, señalar que es que ya está sucediendo. Hay un montón de escuelas trabajando ya muy bien y están recibiendo apoyo. Otra cosa es que no recibamos recursos. O sea, la parte económica, desde luego, está fatal, ¿no? La parte de recursos pero bueno, todo lo que es innovación y demás, tenemos ya muchísimos ejemplos de escuelas funcionando muy bien. Y además un poco que no quiero que nos quedemos tampoco en la queja de lo malo, o sea, es que realmente no solo que ese cambio es posible, sino que todos aquellos que han dado un paso adelante, o sea, lo que sí que cuentan es que jamás van a retroceder, o sea, que tienen clarísimo, ¿no? que es imposible volver atrás. Y al final los equipos acaban contagiándose, o sea, acaban contagiándose porque funciona. Y luego otra cosa, yo la percepción que he tenido, ¿no? de mis compañeros y de mis compañeras en estos años de docencia es que debemos de ser el colectivo más obediente. O sea, mirad que no sé, que cada vez hay más burocracia, cada vez hay más cosas y nunca fallamos, ¿no? En las programaciones, en cumplimentar, en los boletines, o sea, tenemos un montón de trabajo que siempre sacamos adelante y además siempre somos muy obedientes con todo lo que se nos pide. O sea, desde luego la pelota está más en los equipos directivos porque desgraciadamente hemos sido demasiado obedientes en muchas cosas, desgraciadamente.
Bueno, chicas, si queréis podéis continuar, luego seguimos con más preguntitas, ¿vale? Vale, perfecto. Ay, ¿dónde estábamos? ¿Dónde En el estábamos? ¿Qué espacio, el diapositiva? El espacio. espacio, el espacio. En el espacio sideral. Bueno, bueno, pues decíamos antes, ¿no? Que volviendo al espacio, que la forma de relacionarnos con el espacio muestra la metodología que empleamos y repito, ¿no? Que hay que quitar lo de la forma de relacionarnos, o sea, lo de la metodología, me refiero, la forma de relacionarnos muestra la metodología que empleamos, así de sencillo. Hay que, ¿no? También entre los equipos, entre los compañeros, ¿no? Ahí también estamos. Bueno, y volviendo a la idea de antes, pues en definitiva que no hay más que entrar en una clase para obtener pistas, ¿no? Al menos sobre esa metodología. Fijaos, esto es primero A de primaria, primero A. ¿Ven? Yo aquí no conozco a la maestra o el maestro de este espacio, ¿eh? Pero sí que puedo intuir, ¿no? Que es una persona con muy buenas intenciones, ¿no? Es un aula bueno, que no dice demasiado, pero que todos podemos reconocer, ¿no? Y sí que veo un pequeño taburete naranja, ¿no? Donde veo que la profesora pues, ha traído un taburete seguramente de su casa o alguna familia lo ha dado o lo ha encontrado en un contenedor, ¿no? Veo que los niños están agrupados en equipos, por ejemplo. Veo ahí también que ha creado un rincón con almohadones, ¿no? De una alfombra. Y, en fin, aunque no conocemos al maestro y tal, y la clase no es la bomba, ¿eh? Pero yo creo que tiene bastante buena pinta. ¿Qué sucede? Pues que los niños de primero B del mismo centro parece que no han tenido la misma suerte, ¿eh? Parece, ¿no? Y bueno, puntualizo, ¿eh? Porque a lo mejor esto genera confusión. No estamos hablando de primero de bachillerato, ¿eh? Estamos hablando de primero de primaria. Seguramente es que han tenido un examen, ¿no? Bueno, a cualquier maestro o maestra de infantil, en esta imagen le va a resultar familiar, ¿no? Es un espacio que también reconocemos. Bueno, es un espacio pues también bastante normal, pero es que a nosotras este espacio nos maravilla. Y nos maravilla por una razón muy simple. Es que es un aula de primaria, no es un aula de infantil. Bueno, en esta escuela, en la Escuela Comarcal de Valencia, vemos que el profesorado sí que ha sabido valorar el trabajo de las etapas anteriores, ¿no? ¿En qué sentido? Pues bueno, nosotras consideramos que uno de los máximos errores de la escuela es anticipar etapas, ¿no? Parece que infantil, o sea, sentimos nosotras que infantil debería de copiar lo que sucede en el hogar, ¿no? Primaria debería mirar muy mucho lo que está sucediendo ahora mismo en infantil. Y ojito que secundaria debería copiar actividades de éxito de primaria, pero está sucediendo todo lo contrario, ¿no? O sea, en muchísimos centros sucede, incluso en muchísimas familias, sucede que desde el hogar ya se está preparando al niño para leer antes incluso de acceder al cole. Bueno, esto es, creemos que es un auténtico drama. En fin, en esta imagen os queríamos enseñar pues que en ocasiones, ¿no? Sonia y yo, trabajamos con la generosidad de maestros y maestras que nos facilitan imágenes de sus aulas pues para poder analizarlas, ¿no? Y es el caso de esta diapositiva que tenéis delante. Eh, porque nosotras, y todos, ¿no? ¿Cuántas imágenes acumulamos, ¿no? Y qué poco estamos acostumbrados a analizarlas. Bueno, vamos a empezar en esta imagen viendo las cosas buenas, porque las hay, desde luego. En primer lugar, vemos ahí pues, unos dibujos hechos por niños y niñas que seguramente pues, han trabajado en un rinconcito, ¿no? No hay dibujos de toda la clase, tampoco son los mejores dibujos, ¿no? Ni nada para señalar al mejor, ¿no? Simplemente ha habido una actividad pequeña que se ha puesto, ¿no? Vemos que hay juegos de construcción, vemos, por ejemplo, que también hay rincón de juego simbólico, vemos que hay pues, una pequeña biblioteca y bueno, vemos que hay agua, ¿eh? Agua y papel higiénico para los niños, porque en cuántos colegios ni siquiera los niños pueden limpiarse el culo siempre. En fin, elementos a mejorar, ¿no? ¿Qué podríamos ver? Pues bueno, vemos, por ejemplo, que realmente la biblioteca es poco cálida, ¿no? Tal vez vemos demasiado mueble auxiliar, vemos que no hay plantas, ¿no? También hay mucho juguete de plástico, hay material pues amontonado, pensamos que hay demasiadas mesas. La pizarra, desde luego, nos parece que está muy alta para una aula de infantil, porque no pensamos que en infantil se use la pizarra al uso, ¿no? Y bueno, y luego también colgados hay elementos de decoración, ¿no? Nosotras no creemos tanto en la decoración, ¿no? Sino en la ambientación, cuando verdaderamente es significativo. En fin, vamos a proponer quitar la mesa de la biblioteca.
vamos a introducir otro cambio, como puede ser bajar la pizarra, ¿no? Y vamos a mover ese banco que había debajo de la pizarra, vamos a moverlo a otro lugar. Vamos a poner pues, una alfombrita, ¿no? Con unos almohadones y vamos a eliminar 2 mesitas más. Bueno, vamos a crear algunos rincones simplemente con papel continuo que hay en todos los colegios, ¿no? Tenemos el aula de antes, tenemos el aula de después. Pequeños gestos que pueden mejorar espacios sin coste adicional. O sea, no sé qué tipo de espacio preferimos, ¿no? Bueno, este sería otro ejemplo. Otro ejemplo, sí. Bueno, en esta imagen también vemos cosas positivas, ¿no? Desde luego, este aula pues también nos dice que hay un maestro pues bastante metódico, implicado con el alumnado. Hay un armario muy grande de almacenaje y, bueno, el material, hay mucho material que está al alcance del alumnado, porque nosotras pensamos que todo lo que está, todo en un aula sí tiene que estar al alcance del alumnado. Pero bueno, también vemos cosas que no nos gustan, ¿no? Pues vemos que hay información que está demasiado alta, todo lo que esté por encima de la altura de los niños y niñas no tiene sentido. Vemos que hay demasiada decoración de editoriales, hay un exceso de información también. Y bueno, y vemos mesas auxiliares a diferentes alturas, pues también un poco caótico. Y vamos a jugar también, ¿no? A hacer aquí un pequeño apaño, ¿no? de estas fotos con unos pequeños cambios que proponemos, como puede ser pues, un rincón de arte, por ejemplo, y eliminamos toda esa información que no está a la altura de las niñas y los niños. Vamos a despejar, ¿no? Lo que hacemos es que de pronto evitamos la decoración y si se coloca algo que sea porque sirve, ¿no? Porque ambientamos con ello. Lo que hacemos de esta manera es que estamos igualando y estamos recurriendo a colores neutros. Bueno, la vista de pronto descansa, ¿no? Nos da la sensación de que hay realmente un cambio entre una imagen y otra. Vemos el aula, ¿no? Empleando el mínimo de recursos, estamos haciendo un cambio significativo y esto no es maquillaje, ¿no? Esto conlleva evidentemente un cambio de metodología porque si no tenemos mesas y sillas para todos los alumnos y alumnas del aula, evidentemente será porque queremos trabajar de otra manera con esos alumnos y alumnas. A lo mejor el profesor o la profesora está centrada con 6 niños y niñas en una mesa, mientras otros pueden estar apropiándose de los diferentes espacios que ahora sí son espacios pensados para el movimiento. La arquitectura no ha cambiado, solamente la hemos modificado. Este era el espacio original del aula, el aula original y el aula. Bueno, pensamos que así ya estamos reinventando la escuela con estos pequeños gestos. Y bueno, un poquito el aula antes y después. Bueno, vamos a pasar ahora a ver también pues, ejemplos reales, ¿no? Esto era una pequeña simulación. Bueno, de nuevo volvemos a la grieta, ¿no? Incluso en las condiciones más adversas podemos siempre encontrar esa grieta, ¿no? Repetimos y repetimos y repetimos, ¿no? Escuela en barracones, que una escuela, pues si vemos, pueden haber 25 alumnos, ¿no? De infantil, de primaria, donde estemos, ¿no? Pero no vemos que hayan 25 sillas, porque no todos los estudiantes tienen que hacer lo mismo al mismo tiempo, ¿no? Las actividades pueden ser variadas. Pues la maestra o el maestro puede hacer 3, 4 propuestas diferentes y confía en sus alumnos, ¿no? Y aquí hacemos una pausa porque esto de la confianza pues siempre nos gusta también remarcar, porque es que permanentemente oímos mucho la queja de que las familias no confían en la escuela. Y bueno, es que hay que analizar también las palabras, porque la confianza es tener la esperanza de que las cosas sucedan, ¿no? Y aquí entramos en el terreno de la fe. Claro, tú no me puedes exigir que yo tenga fe en algo, ¿no? Lo que me puedes exigir es que me comprometa, que yo soy una persona comprometida, y es completamente diferente, ¿no? Lo que desde luego no sabemos si las familias confían en las escuelas y las escuelas confían en las familias, tampoco creemos que se tenga a priori el por qué confiar, ¿no? Donde verdaderamente debería de haber confianza absoluta y plena serían los niños y en las niñas, y ahí sí que yo tengo la seguridad de que no se confía por sistema en las niñas y los niños. Bueno, este sería otro ejemplo. Donde las aulas son espacios donde tienen lugar múltiples actividades, ¿no? Y actividades, como decíamos, simultáneas, donde el maestro y la maestra se convierten en un acompañante
al que los niños pues, pueden acudir cuando lo necesitan, ¿no? Sonia, si quieres comentar. Bueno, esto es una escuela también donde iniciaron, ¿no?, los espacios de libre circulación. Bueno, empezaron haciendo talleres un día a la semana, mezclando a los niños y niñas de 2 cursos diferentes. Ahora mismo lo están haciendo 1 hora y media diaria. Y es que en realidad, hablábamos antes, ¿no?, de cómo el colegio no es solamente el aula. Qué curiosidad permanente, ¿no?, para los niños y niñas saber qué sucede detrás de ese muro, ¿no?, en el aula contigua. Nos parece que es una actividad maravillosa, ¿no?, el poder trabajar de esta forma. Y bueno, aquí están con un microscopio, que a lo mejor puede ser muy difícil, ¿no?, conseguir un microscopio para una clase, pero no para un colegio en el que se trabajara, ¿no?, de esta forma. Bueno, vamos cambiando, ¿no? Pero desde luego para esto hay que confiar en los niños y niñas, porque si van a salir de la clase, evidentemente la puerta va a estar abierta, ¿no? Aquí vemos, la puerta de la clase está abierta. Los niños y las niñas pueden estar trabajando dentro y fuera. Hay otros alumnos que están más pequeños en un lugar, trabajando en grupo, otros individualmente. Al final se trata un poco de lo que decía antes Silvana, ¿no?, de confiar en el alumnado y habitar la escuela en su totalidad. Otra vez, ¿no?, un espacio, pues esta estantería que vemos que de alguna forma pues esconde a los alumnos podrían esconderse detrás de esa estantería y no pasa nada. ¿Por qué no crear pequeños rincones dentro de las aulas, ¿no?, para que puedan ocuparse de otra manera? Este es un proyecto también muy bonito que se da en Cataluña. Bueno, es un proyecto de un ecosistema, una balsa. Eh, bueno, ¿y cómo hacer cuando no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pues asesorándonos, buscando aliados. En este caso, lo que se quería hacer era esta balsa, este ecosistema, y lo que hicieron fue asesorarse con una plataforma que se llamaba Escoles Sostenibles, y contaron con el trabajo de los alumnos de la Escuela de Jardinería también. Y bueno, el apoyo, ¿no?, de maestros y maestras, de padres y madres, de los niños del cole, que probablemente investigaron qué era un ecosistema. A los niños de este cole seguro que ya no se les olvida en la vida qué es un ecosistema, seguro. Bueno, la distribución del espacio no uniforme. Alumnos en sillas, taburetes, bancos, en el suelo, en almohadones y favoreciendo, ¿no?, el trabajo de forma autónoma. Aquí no hay decoración. Aquí los elementos dispuestos en el aula corresponden a un proyecto sobre Asia, evidentemente. Y bueno, y es ambientación, es significativa. Bueno, en este espacio el maestro o la maestra evidentemente se mantiene un poco al margen, ofrece apoyo, pero que confía en que es el niño y la niña los que van a ir aprender haciendo, ¿no? Van a ir encontrando sus propias dudas, van a ir planteando sus propias dudas y bueno, no se trata solo de contenidos, ¿no? Aprenden a trabajar en equipo, aprenden a trabajar sin competir con el compañero porque estamos construyendo algo todos juntos. Y sí, efectivamente el docente pues pasa a un segundo plano, los adultos observan y se saca también fuera del aula, ¿no? En el peor de los escenarios posibles, como decía antes Silvana, ¿no?, la grieta, pues estos son barracones y sin embargo estas escuelas pues tienen muchísima demanda a pesar de las condiciones arquitectónicas que tienen. Bueno, pues algo nos está diciendo, ¿no? Al final las familias estamos buscando que la educación sea otra cosa, ¿no? No solamente un espacio que habitar. Bueno, en este caso, cuando el presupuesto no es una excusa. Esto, en la primera imagen está en un pasillo de una escuela. Con materiales muy sencillos podemos modificar el espacio. Con pocos recursos nos podemos apropiar del espacio y transformarlo. Ay, me he equivocado. Sí, perdón, Está. me he equivocado de diapositiva. Bueno, que aquí pues lo mismo, ¿no? Que fácil hacer un retroproyector, ¿no? De pronto con una ventana, ¿no? Qué sencillo también crear un rincón de arte efímero, ¿no? Incluso qué liberador en no recortar hojas de otoño, ¿no? Que vemos tanto en los colegios, se trabaja el otoño y de pronto son fotocopias plastificadas, ¿no? En el peor de los casos, qué sencillo un celo y pegar hojas, caray, que bueno, esta es una escuela en Valencia, es Les Carolines, donde se trabaja pues, por rincones y es sencillamente pues, unas imágenes pues, para ver que se puede trabajar contenidos de fichas, ¿no? Que tradicionalmente se han trabajado con fichas y se pueden trabajar simultáneamente en diferentes mesas y de diferente forma, ¿no?
son ejemplos de infantil, donde pues sencillamente generar un rinconcito donde los niños tienen barro, ramas y conchas, ¿no? Y pueden ahí tener su rincón de escultura, o pueden trabajar, fijaos, con chinchetas, ¿no? Que, ¡guau!, los peligros, ¿no? Y si se las tragan y si no sé qué, pues bueno, lo que sucede es que aquí también la maestra y el maestro sabe también distinguir en qué mesa debe estar, ¿no? Pues seguramente elige estar en la mesa de las chinchetas mientras los niños trabajan, porque los niños también valoran cuando les dan un material, ¿no? de mayores, un material que tiene su aquel, ¿no? Y entonces pues también el grado de concentración pues también aumenta. O bueno, otro ejemplo donde los niños pues están pues, compartiendo juguetes de protagonista. Ojo, también están trabajando alguna ficha. O sea, no nos gustan las fichas, pero bueno, no las demonizamos, pueden tener presencia, lo que no podemos basarnos solo en ese tipo de trabajos, ¿no? O sea, desde luego si los niños están trabajando bien y están trabajando variado, pues no vamos a tener nadie, ningún problema en que se empleen recursos ¿no? Pues más tradicionales o incluso de editorial, si algún centro lo requiere, pero desde luego siempre ofreciendo variedad. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Las series, ¿no? Para los niños yo creo que de las cosas más terroríficas puede ser trabajar la serie cuando siempre es por ficha. Pues aquí tenemos un ejemplo en el que hay una en el que sí que se está trabajando por ficha, pero luego en otro pues están trabajando pues con cuentas, ¿no? De collares, con fichas de parchís, pues con piezas de madera, con clips, ¿no? Diferentes formas de... Bueno, esto es un ejemplo de una escuela que especialmente nos gusta porque son maestras por el cambio. Hemos puesto ahí en la diapositiva porque realmente es esto, ¿no? Unas maestras en una escuela de Castellón que deciden trabajar de otra manera y bueno, y se van. Ellas llegaron a irse a Italia, a Reggio Emilia, a conocer las escuelas. Bueno, se han movido muchísimo. Y este aula, pues es un aula que se mueve constantemente, tienen muy poquitas mesas. Algunas de las mesas las han transformado en mesas de luz. Y para que no haya ruido cuando mueven estas mesas, lo que han hecho es que le han puesto pelotas de goma debajo de las patas para que no se ocasione, ¿no? mucho barullo. Y bueno, vamos a ver así un poquito, para no hacerlo muy largo, pues algunas imágenes de este aula y este aula que os enseñaba antes, que es la misma, pero se ha modificado porque de pronto se va a trabajar de otra forma. El material está accesible para los niños, a la altura de los niños, el agua, el papel higiénico, las toallitas, las basuras. Bueno, esta imagen, bueno, son botes de cristal. Esto es infantil y son botes de cristal. Y nos contaban las maestras que nunca se ha roto un bote de cristal. Saben perfectamente bueno, evidentemente sí, si se rompe, se tira y no pasa nada, ¿no? Como en casa. Pero claro, cuando uno sabe que eso si se cae se rompe, pues va a tener más cuidado, ¿no? Al final se trata de no subestimar a los niños y las niñas. Bueno, pues materiales, ¿no? También el dar trascendencia a esos materiales. De pronto, pues las maestras, en lugar de estar fotocopiando, clasificando, ¿no? Plastificando toda la serie de burocracia, ¿no? Que también que nos llevamos a casa, pues lo que hacen es nutrirse, o sea, disfrutar de su tiempo libre y generar experiencias significativas, donde a lo mejor les cuento a mis alumnos que he ido a la playa y me he acordado de ellos, he cogido conchas y las llevo a clase y les hablo de mi vida privada, de mis gustos, de mi familia, porque les estoy diciendo que son importantes para mí, ¿no? A veces nos hemos encontrado con niños que desconocen si su maestro tiene hijos o hijas. La barbaridad de información que recibimos los profesores, ¿no? De las familias, y luego ese pequeño gesto pues también es habitar, también es construir, ¿no? Un espacio de relación donde no es posible que un niño no sepa si su maestra es mamá o no es mamá, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y lo mismo, esta es un ejemplo que nos gusta, pues porque huye un poco de esa exhibición permanente de todo lo que hacemos, ¿no? Pues eso sería una presión para el adulto, ¿no? Si yo todas las tonterías que hago a lo largo del día, si tuviesen que exponer, pues sería una cosa muy estresante para mí. Aquí el niño sabe que está generando algo colectivo, que además que luego se va a retirar, que es efímero, porque se plantean las actividades como ejercicios, ¿no? No todo como obra a exponer, completa, potente. Bueno, simplemente ver las imágenes, las posibilidades infinitas que brinda, ¿no? El recurrir siempre que podamos pues, a materiales de verdad, ¿no? O sea, pues si necesitamos emplear
elementos de cocina, pues bueno, pues que pueden ser platos de verdad, pueden ser... Y lo mismo, ojo, trasladarlo también a primaria, secundaria, o sea, porque esto sirve para todos, ¿no? Formas de... Mira, aquí quería comentar que esa mesa de luz, por ejemplo, ha surgido porque un padre ha ayudado, pero también el padre ha ofrecido su ayuda, pero también la maestra ha pedido, o sea, se ha dado... Bueno, es que los padres, ¿no? Vimos mucho, ¿no? Las madres no son participativos en mi clase. Bueno, de 25, uno. Es que con que haya uno está salvado. O sea, hay que buscar esos aliados, ¿no? Luego, por ejemplo, el aseo, ¿no? Lo que decíamos, escuelas de primaria, de secundaria, de infantil, esto es bastante generalizado, donde no hay papel higiénico, ¿no? Pues fijaos aquí una maestra cómo ha decidido arreglar y un poco pues apropiarse de ese espacio y hacerlo amable. Caramba, ha puesto hasta unas cortinitas, o sea, es una cosa pues como tremenda. Bueno, Un perchero, ¿no? sí, Aquí también pues han creado un rincón de disfraces simplemente con una barra de ducha. Voy a pasarlas así un poquito rápido para... aligerar. Sí, bueno, la mesa de luz que os comentaba antes Silvana y el aula que se modifica dentro de la misma escuela. Y bueno, y aquí no sé si a lo mejor sería momento para otra vez ronda de preguntas o si seguimos un poco... Ahora, bueno, lo que os traíamos ahora era este espacio de los museos que está basado en la metodología de Reggio Emilia. Un poco lo que nos digáis, Laura, si quieres que pasemos ahora un poquito a la ronda de preguntas o seguimos, porque ya ha pasado una hora y no sabemos muy bien un poco lo que Yo nos creo digas. que seguir un poquito. ¿Os Vale, queda vale. mucho? Sí, ahora es un poco, Creo es que acabando ya, sí. sí, Vale. ¿verdad? Vale, pues sí, continuad y luego pasamos a las últimas preguntas, ¿vale? Vale, vale, vale. Pues bueno, desde Arquilecturas la verdad que estamos muy contentas con el trabajo que hacemos así con los talleres y todo esto, pero también estamos muy, muy contentas con el trabajo que hacemos como diseñadoras de espacios para la primera infancia y bueno, este espacio que os vamos a enseñar, que está basado en Reggio Emilia, en Loris de Malagucci, y aquí también pues reseñar, ¿no? Otra vez la crisis, o sea, esto surge, pues también termina la guerra, las madres de esta zona de Italia pues quieren que sus hijos tengan una escuela y como esto no hay recursos, pues lo que hacen es que, bueno, sacan la metralla, ¿no? De los tanques de la guerra, lo venden y con ese dinero pues empiezan a montar las primeras escuelas. Loris Malagucci era un periodista que va a Reggio Emilia a documentar lo que está sucediendo allí y que bueno, se queda tan enamorado de todo lo que está viendo que acaba quedándose. Y bueno, un poco otra vez, ¿no? La crisis a partir de una crisis, una oportunidad. Este es el museo donde está ubicado el primero de los espacios. Bueno, es un museo, es un centro de cultura contemporánea y bueno, nos habían ofrecido la posibilidad de hacer talleres para primera infancia, para etapa 03. Y la verdad es que desde Arquilecturas pues pensamos que la mejor manera era que fuera el espacio, el propio juguete, ¿no? La intervención debía pasar por ahí, ¿no? Por la organización del espacio y que el niño recorriera los espacios de forma libre. Bueno, estos son los planos, lo voy a pasar un poquito rápido, pero bueno, la medida de las mesas de luz es lo que nos condicionó, ¿no? A nivel arquitectónico. Lo que hacemos es que creamos una volumetría en el suelo que posibilita una mayor superficie de exploración y que está buscando la inspiración en la técnica del origami. Lo que hace el suelo es que se repliega y la actividad se va desarrollando en pequeños rincones. Bueno, aquí son imágenes un poco de la obra, de toda la dificultad que hubo, porque en ninguna profesión es fácil, ¿no? Siempre nos encontramos con elementos a favor y con elementos en contra y hay que aferrarse, ¿no? a los elementos a favor. Y bueno, y este es el espacio, ¿no? La primera niña que entró en este primer Sí. espacio de... Bueno, como os decía, Sonia, se organiza a partir de 4 mesas de luz que las recuperamos de los fondos, ¿no? Del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana y nos interesaba la idea de aprovechar los recursos disponibles, ¿no? En el propio museo y ante la necesidad de utilizar mesas de luz para centrar el proyecto, supimos de la existencia de 16 mesas de luz, ¿no? Y entonces pues, nos las apropiamos enseguida rápidamente. Bueno, nos interesaba la luz para experimentar con ella, ¿no? Porque ver una mesa de luz para un niño supone una frontera, ¿no? Y dependiendo de la forma en que acompañemos al niño, puede vivirlo como un reto, situarse encima, ¿no? Potente, jugar con las manos sobre la mesa, explorar su contorno. Y bueno, es un espacio donde en Espai de Telles, se llama Espai de Telles, no hay instrucciones, no las busque, ¿no? No las imponga. Los niños y niñas, con su curiosidad innata, van a saber hacer. Pues eso, mira, así que gateaba por ahí.
Bueno, pensamos eso, que para la infancia el aprender haciendo es la manera natural de desarrollo, ¿no? Y el juego es la herramienta de aprendizaje más valiosa. Y además es una herramienta que está muy alejada de la lógica del pensamiento adulto, ¿no? Porque la acción se realiza sin prejuicio, mediante el movimiento, mediante la observación. Y bueno, lo que nosotras aquí hicimos fue generar un contexto donde el juego pues era una forma de aprendizaje, ¿no? Y de relación. Y eso proponemos el espacio como maestro, ¿no? En el diseño y el uso del espacio, porque se promueven esas relaciones, comunicaciones, encuentros, ¿no? Y bueno, hay un orden y una belleza implícita, ¿no? En la organización del espacio, por el equipo, por los materiales, y se genera un contexto donde el juego es, pues aquí, la única forma, ¿no? de aprendizaje. Podemos ver en estas imágenes pues, que eran mágicas para los niños, para los bebés. Bueno, y las familias como aliadas, ¿no? Los padres y las madres o el adulto que acompaña, pues tienen un rol activo en las experiencias de aprendizaje de los niños en la sala, pero no se trata de un espacio donde dejar, ¿no? A los menores, no. No, se favorece que los adultos interactúen con ellos, ¿no? Porque nos construimos con curiosidad, con la seguridad de que quien nos acompaña, ¿no? Pues está ahí y superando pequeños retos. Eh, bueno, se crearon rincones, a ver, sí, como veis allá al fondo, la niña que pasa, ¿no? Bueno, los vamos revisando periódicamente. Este espacio es en Mubag, en Este está en Alicante. Alicante, Sí. es un espacio que se hizo a posteriori, el espacio es completamente distinto, con lo cual las emociones, lo que surge allí es totalmente distinto. Y bueno, Alicante es una ciudad que está muy vinculada al mar y entonces, bueno, nos gustaba la idea de crear esas olas, ¿no? Con el color, Con la sí. Y bueno, la verdad que también utilizamos 4 mesas de luz en este caso, 2 espacios de rincón y luego otros espacios que iban surgiendo de forma más espontánea, donde los niños y las niñas iban llevándose, ¿no? Este es el día de la inauguración, que fue maravilloso. Llegaron 2 aulas de infantil y bueno, se apropiaron del espacio de una forma, pues algunos corrían, se deslizaban, gateaban, utilizaban pues su juguete, ¿no? Sus manos como primer juguete. Bueno, la verdad que es muy bonito ver a los niños y las niñas en estos espacios y las familias pues acompañándoles. Bueno, ya pues así como despedida, ¿no? Sí, tenemos un pequeño audio que no Sí, sé si vale la pena. no sé, no, si quieres probamos, no sé si fallará o no. Sí, Como a ver, hay un pequeño audio nada, de 1 minuto o algo así. Voy a probar a ver si me Si va, decís lo ponemos y si no, lo si lo quitamos escucháis corriendo. o no lo escucháis. Intentadlo. A ver, vamos a ver. A ver, no sé si... espera, a ver un momentito. Estoy probando a ver si... Qué atrevida es Sonia, yo no Sí lo se oigo. oye. ¿Ah, sí? ¿Se oye, sí? Sí, se ha oído algo. A ver. ¿Lo oís? Sí. Todos por igual. Simón tiene 2 años y está disfrutándolo muchísimo. La verdad es que está muy bien porque tiene distintas zonas de estimulación, tiene zonas de cajas para hacer construcciones, zona de luces. No sé Y Alejandro ya es un veterano. El primer día parecía que entraba así un poquito con vergüenza, no se me soltaba, no quería bajar. Enseguida, nuestra forma de entrar siempre ha sido a través de los imanes, porque como es lo que conocen en casa con la nevera, que tienes imanes y eso. Y luego ya le ha encantado el suelo, que son como toboganes, y ya no para. Pues ahora está subida en una especie de mesa de luz, con juguetes transparentes de diferentes colores, que está jugando a hacer montañas, a tirarlas, a romper y crear y romper, que es su rollo. Bueno, quizás a unos más que a otros. ¿Sabes qué pasa, mami? Si nos vamos, el museo se puede poner triste, pero si nos quedamos todo el día, el museo se pone contento, ¿vale? Aquí no nos sacan. Bueno, Bueno, creemos que lo habéis oído, ¿no? Así bien. Nos la hemos comido todos.
Ah, vale. Al niño también, Sí, ¿verdad? nos rompió el corazón. Ese fue el mejor regalo y el mejor premio, ¿no? Que al final, pues, no hay que olvidar que el objetivo es ese, ¿no? Que tenemos la profesión más bonita del universo y trabajamos con lo más maravilloso. Y bueno, y ya como despedida, deciros que desde luego nosotras encaramos el futuro como un continuo aprendizaje, ¿no? Teniendo muy presente la innovación, pero sobre todo sin perder de vista las raíces, ¿no? Y es cierto que en el terreno de la educación pues hay muchas cosas por mejorar, sí, eso es así, pero también se están dando ya cosas muy buenas y hay que rescatar también aportaciones brillantes que se han dado en el pasado, ¿no? Porque no nos preocupa tanto la velocidad de los cambios, ¿no? Nos preocupa mucho más tener siempre en mente la esencia de lo que debe ser permanente, ¿no? Claro, y desde luego tenemos claro que la arquitectura no solo involucra actividades sociales, sino que sirve para perpetuarlas y para garantizar la continuidad de un modelo. Decimos siempre, ¿no?, que la arquitectura puede ser transformada, pero también puede ser transformadora. Y bueno, y hasta aquí nuestra webinar. Un placer. Muchísimas gracias a todos. Esperad, chicas, que os voy a hacer unas preguntitas. Claro, ronda de preguntas. Ya nos metíamos el Rápidamente, corazón. porque ya nos hemos pasado. Sabrán ir. Vanessa pregunta que si se notan mucho las diferencias, bueno, el mucho lo he metido yo, si se notan las diferencias entre las escuelas privadas y las públicas. En los niños, no. En los niños y niñas, no. En el resto de cosas, pues sí, hay muchísimas cosas que sí, que se notan. No es así, Sonia. O sea, ay, Entiendo que se refieren a los recursos para cambiar estos espacios. Hombre, claro que se nota muchísimo. Pues sí que se nota. De todas formas, creemos que aparte de las escuelas privadas que ya están directamente o que han surgido aportando un sistema pedagógico ya diferente o como cooperativas y donde más cambios estamos viendo es en las escuelas privadas, en las escuelas públicas, Sí, realmente. sí. Bueno, en las y de escuelas hecho, privadas, pues eso, vemos cambios en estos concretos, ¿no? Ejemplos de escuelas que ya apuestan, o sea, que ya surgen así, pero en la escuela pública es donde más cambios estamos viendo porque de pronto hay una profesora que se alía con otra y empiezan a modificar poquito a poco las cosas. Muy bien. Lourdes dice que le han gustado mucho las simulaciones que habéis hecho del aula y bueno, se ha quedado un poco así. Dice que le gustaría hacer lo mismo que como lo habéis hecho, que primero saca una foto y luego qué hace. Porque quiere enseñárselo al equipo directivo de, mira, podríamos hacer esto. pues bueno, pues mira, tiene la opción de mandárnosla y le echamos un cable y bueno, o sea, se refiere técnicamente, ¿no? O no sé. Sí, Sí, supongo me imagino. que quiere hacer un montaje para enseñarlo. Photoshop, Visual. es como maquillaje, ¿no? Pero de ordenador, es Photoshop. Vale. David dice que bueno, que el aula, vale, que habéis puesto unos ejemplos muy buenos, pero que cómo se podría reconvertir el patio del recreo más allá del huerto. Más allá que el huerto, o sea, los ejemplos es sacar el aula o sea, no limitarnos al espacio de recreo, sino que toca matemáticas, o sea, vamos a salir al patio, o sea, el patio hay que vivirlo, el patio no puede ser solo el lugar donde, ¿no? Fíjate la palabra recreo, es donde se da la creación, o sea, el patio tiene que ser, Sonia siempre dice que da mucha lástima, ¿no? A ella le da mucha pena y dice, jo, cuando paso por un cole y son las 10 y el patio está un espacio estupendo, vacío, desaprovechado, ¿no? Bueno, especialmente en nuestra ciudad, por ejemplo, que gozamos de un clima excepcional, ¿no? Pero en cualquier punto de España, o sea, pues si hace frío, los niños abrigados, si llueve, aprovechar la lluvia. O sea, hay que hacer por sacar el aula afuera. Sí. Sí, ¿Se os ha apagado la pantalla, puede ser? ¿O no? no, Ah, sí, vale, sí, vale, sí. vale, perfecto. No, que la presentación se había apagado, pero vale. A raíz de esto nos está contestando ahora otro profesor, nos está diciendo que empezando por quitar el fútbol de los recreos, que podría cambiarse muchas cosas, que se puede hacer fútbol, pero también hacer más cosas y proponer torneos o cosas así, que Totalmente. también puede ayudar a cambiar Claro, hay el ambiente escuelas del donde se patio. limitan
los días de fútbol. Mm. Estamos viendo escuelas donde el lunes y miércoles no se puede jugar al fútbol y martes y jueves sí. Claro, eso también está permitiendo que los niños y niñas que no juegan al fútbol se puedan apropiar del espacio el espacio exterior, ¿no? Sin que les guste el fútbol. Y institutos públicos de educación secundaria, donde el Departamento de Educación Física cuentan como hora lectiva el patio y están permanentemente, pues eso, fomentando también otro tipo de deportes y otro tipo de actividades, ¿no? Porque efectivamente en una escuela súper sana, donde las relaciones son maravillosas y donde todo funciona estupendamente, pues no va a ser necesario que la actividad sea dirigida, ¿no? Nosotras no queremos que la actividad sea dirigida, pero sí, si en el patio pues los niños de pronto no encuentran actividades, sí podemos sugerir, ¿no? Sí que podemos estar ahí invitando a que las cosas se produzcan, favoreciendo. Aquí hay otra profe que está diciendo que en sus recreos se están ofreciendo materiales de manualidades y libros. Fantástico, claro. Pues mira, estos carros móviles, ¿no? Se lo estamos viendo también en varias escuelas, que a la hora de, incluso a mediodía, ¿no? Pues de pronto el niño no va a la biblioteca, es que tampoco es necesario que vaya a la biblioteca, es que lo que están haciendo es sacar carritos con libros, ¿no? Y favoreciendo que el patio sea, que el niño encuentre la sombra bajo un árbol, encuentre su huequito donde verdaderamente se fomente la lectura, pues como un momento agradable, donde no se exige leer un libro y como castigo hacer una ficha inmediata, hacer un resumen, hacer un dibujo, sino que verdaderamente la lectura se introduce a través del placer, que es la forma sana de aprender las cosas, ¿no? A través del disfrute. Muy bien, enhorabuena a esa maestra. Y proponen juegos de mesa. Bueno, aquí dicen gracias, cuántas cositas importantes en tan poco tiempo. Me ha encantado la ponencia, esto lo está diciendo María Ángeles. Dice que lo comparte absolutamente todo y que dice todo lo que han dicho y suelo batallar por esto y por este tipo de aspectos en mi centro. Bueno, están mucha gente agradeciendo vuestra ponencia. Hay mucha gente que está preguntándonos que si pueden compartir la ponencia. Por supuesto, la vamos a subir en la web. Es verdad que mañana no, porque vamos a subtitularla entera, entonces vamos a tardar un rato. Pero a lo mejor la semana que viene esperamos que esté activa y la podéis enseñar, por supuesto, en vuestros centros y compartirla y volver a ver todas las veces que queráis. Aparte, todas estas preguntas se van a contestar también en la web por escrito. Incluso si tenéis alguna pregunta más que os surja a posteriori, pues nos las podéis enviar al correo del concurso y se las trasladamos tanto a Silvana como a Sonia y nos las contestarán encantadas. Sí, además de verdad, ¿eh? Bueno, pues vamos a cortar que ya nos hemos pasado bastante del tiempo. Muchas gracias Sonia, muchas gracias Silvana, muchas gracias Ainhoa. Y bueno, os vamos a esperar en el cuarto webinar que va a ser el 15 de enero, apuntando. Va a ser sobre Flipped Classroom con Raúl Santiago. ¿Vale? Y nada, chicas, ¿os queréis despedir? Pues nada, que vivimos un momento también de revolución y que hay muchísimo, o sea, también queremos transmitir eso, ¿no? Que estamos encontrando un montón de maestros y maestras comprometidos, ¿no? Y que esto tiene que cambiar ya, o sea, con urgencia, ¿no? Que vamos a mejorar y vamos a revolucionar la escuela y a reinventarla, pero ya, o sea, no podemos esperar. Muchas gracias a todos y a todas. Muy bien, pues nada, adiós, adiós a todos. Un saludo, hasta la siguiente.